Buenas tardes, mi nombre es Rosa Basolí, soy del grupo 401 y voy a explicar el tema medidas estadísticas. Primero, medida de tendencia central, la media aritmética. La media aritmética es el conjunto finito de números, es el valor característico de una serie de datos cuantitativos. Su fórmula es x igual una m acostada n y igual a 1 x1. Si se desarrolla esa fórmula queda x1 más x2 más x3 más xn. La media aritmética se calcula sumando los datos y dividiendo el resultado entre el total de datos. Por ejemplo, supongamos que las alturas en centímetros de un grupo de 6 niños son las siguientes: 150, 152, 155, 160, 162, 163. Se va a sumar 150 más 152 más 153 más 160 más 162 más 163 da 942. Se pone x igual 942 entre 6 da 157, que esa es la media aritmética. ¿Qué utilidad tiene su cálculo? Su utilidad es que la media aritmética representa un valor en donde se calcula y se saca el promedio de todos los valores. Sus ventajas: medida de tendencia más usada, el promedio establece muestreo y es sensible a cualquier cambio de datos. Limitaciones: las limitaciones de la media aritmética, que es la medida sensible de los valores extremos. Valores muy grandes que tienen que aumentar, mientras que los valores muy pequeños tienen que reducir. Mediana. La mediana es el valor que ocupa el lugar central de los datos ordenados de menor a mayor. Para calcular la mediana simplemente es ordenar los números de menor a mayor que te dan según su valor y encontrar el que quede en medio. Ejemplo, suponemos que tenemos una muestra con las edades de 11 jugadores de un equipo de fútbol. Son las siguientes: 29, 31, 20, 19, 26, 25, 26, 30, 18, 23, 26. Los datos ordenados quedan de la siguiente manera: 18, 19, 20, 23, 25, 26, 26, 26, 29, 30 y 31. La mediana es el 26, que queda en número en medio. La utilidad de la mediana es que se utiliza generalmente para una tendencia central en el caso de las distribuciones de números cegados. Sus ventajas es que los valores extremos no afectan a la mediana y se puede determinar para datos cualitativos representados bajo una escala ordinal. Sus limitaciones de la mediana, que es la tendencia central más representada en los casos de la variable que determina una escala ordinal. Moda. La moda es el valor con mayor frecuencia, que es la distribución de datos. La moda es simplemente el valor que aparece más veces. Por ejemplo, aquí tenemos un conjunto de datos que es 3, 7, 5, 13, 20, 23, 39, 23, 40, 23, 14, 12, 56, 23. Ordenados quedan 3, 5, 7, 12, 13, 14, 20, 23, 23, 23, 23, 29, 30, 40 y 56. La moda es el número 23 porque aparece más veces. Su utilidad en su cálculo de la moda es que la moda mide la tendencia central, que es el centro de un grupo de números de la distribución de estadística. Sus ventajas es que no requiere de cálculo, se puede emplear para cálculos cualitativos como cuantitativos y tiene una distribución de la utilidad de los valores que se están en distintas agrupaciones. Sus límites de la moda es que si tenemos un conjunto de datos reducidos, su valor no tiene utilidad. Medidas de dispersión. El rango. El rango es el valor numérico que indica la diferencia entre el valor máximo y mínimo de una población. Para encontrar el rango, restamos el valor mínimo del conjunto de datos del valor máximo. Su fórmula es R igual a MAX con una X menos MIN con una X. Por ejemplo, en los datos siguientes son 2, 5, 3, 4, 5 y 5. El valor mínimo es 2 y el valor máximo es 5. Entonces se resta 5 menos 2, 3. 5 menos 2 da el resultado 3, que es el rango número 3. Su utilidad de rango es que se utiliza para obtener la dispersión total de todas las finanzas. Sus ventajas de rango es que es fácil de calcular y tiene una interpretación intuitiva. Sus limitaciones, que es muy general, con tan solo una idea nos da una amplia de la varianza de los puntajes extremos. Varianza. La varianza es la medida de dispersión de las variables aleatorias. Un ejemplo de varianza es que vamos a utilizar el software de estadístico de R para calcular la varianza de un conjunto de datos. Son las siguientes: 1, 3, 6, 10. Su fórmula es S al cuadrado igual a M, una M acostada, paréntesis, X1 entre X al cuadrado entre N menos
Aquí primero definimos el conjunto de datos que es 1, 3, 6, 10. Calculamos su media, que es BRY, 1 menos 5 al cuadrado más 3 menos 5 al cuadrado más 6 menos 5 al cuadrado más 10 menos 5 al cuadrado entre 4 menos 1. Ya de ahí se suma 16 más 4 más 1 más 25 entre 3 sale 46 entre 3 sale 15.333, que esa es la varianza. ¿Qué utilidad tiene su cálculo? La varianza, su utilidad es que se utiliza para representar la variedad de un conjunto de datos. Sus ventajas es que ayuda para estudios futuros, por lo tanto el cálculo de la varianza forma investigadores futuros para conservar sus recursos. Y sus límites, que es sensible a los valores extremos, no se debe emplear a las distribuciones muy asimétricos. Desviación estándar. La desviación estándar es la medida de dispersión en la cual nos indica qué tan dispersos están los datos con respecto a la media. Su fórmula es O igual a una raíz cuadrada de una mx y menos m al cuadrado entre n. Un ejemplo es sus puntuaciones 10, 32, 24, 26, 40, 30. Calculamos la media aritmética con los 6 valores, que primero se suma 10 más 32 más 24 más 26, 40 más 24 entre 6, 156 entre 6 igual a 26. Ahora calculamos la desviación estándar, que es 10 menos 26 más 32 menos 26 cuadrado más 24 menos 26 cuadrado más 26 menos 26 cuadrado más 40 menos 26 cuadrado más 24 menos 26 cuadrado entre 6. El resultado es 256 más 36 más 4 más 0 más 126 más 4 entre 6 sale 82.67. Esos 82.67 se le saca a la raíz cuadrada, es que 9.09. Y esa es su desviación estándar. ¿Qué utilidad tiene su cálculo? Su utilidad es que se utiliza para establecer un valor de referencia para estimar la variación general de un proceso. Sus ventajas de la desviación estándar es que las unidades son las mismas de las observaciones de cómo es la raíz cuadrada en la que tiene una interferencia a través de la variancia, en la cual nos da una explicación de la desviación estándar. Sus limitaciones de la desviación estándar es que es sensible a las unidades de medida. Y medidas de dispersión relativa, coeficiente de variación. El coeficiente de variación es el valor, es una medida pues estadística en la cual nos informa sobre la dispersión relativa de un conjunto, en la cual el coeficiente de variación se calcula dividiendo la división típica entre el valor absoluto de la medida conjunto por lo general. Su fórmula es CV igual a OX entre X. Por ejemplo, encontrar el coeficiente de variación del siguiente conjunto de datos: 6, 4, 8, 2, 10, 0. Primero se encuentra la media. Se pone X igual, se hace una suma de 6 más 4 más 8 más 2 más 10 más 0. X igual a 30 entre 5, da resultado 5, que esa es la media. Ahora se procede a calcular la desviación típica, que es, se pone S al cuadrado igual 6 menos 5 al cuadrado más 4 menos 5 al cuadrado más 8 menos 5 al cuadrado más 2 menos 5 al cuadrado más 10 menos 5 al cuadrado más 0 menos 5 al cuadrado. Después S al cuadrado 1 al cuadrado más menos 1 al cuadrado más 3 al cuadrado más menos 3 al cuadrado más 5 al cuadrado menos 5 al cuadrado entre 6. Y ya de ahí, S al cuadrado, su resultado es 1 más 1 más 9 más 25 entre 6. S al cuadrado se divide 70 entre 6, da de resultado 11.67. Esos 11.67 se saca raíz cuadrada y sale 3.42, que ese es el coeficiente de variación. Su utilidad en su cálculo de coeficiente de variación es que establece relación con el tamaño de la media y de la variabilidad de la variable. Sus ventajas es que es fácil de calcular, nos da todo el resultado obtenido y tiene un MD que nos permite calcular el nivel de dispersión entre distintas variables. Sus límites del coeficiente de variación es que no es un MD con centro de la distribución de datos. Propiedades de posición. Cuartiles.
Los cuartiles es el valor que divide una muestra de datos en cuatro partes iguales. Los cuartiles, ejemplo, primero vamos a ordenar los datos de menor a mayor, que quedan 3710, 3755, 3850, 3880, 3880, 3890, 3920, 3940, 3950, 4050, 4030, 4325. Su fórmula es I igual, se abre paréntesis, P entre 100 se cierra entre N. P es el cuartil X y N es el número de observación. Entonces, P es 25, que es el primer cuartil. N es 12, que es el total número de datos. Entonces se pone I, se abre paréntesis, 25 entre 6 por 12 da 0.25 por 12 da 3. Entonces el primer cuartil es el 3, que se localiza en la tercera posición, que es 3850. El segundo es I, igual 50 entre 100 por 12 da 0.5 por 12 y ya da el resultado de 6, que se encuentra en la sexta posición, que el segundo cuartil es 3890. Y el tercer cuartil es I, entre 75 entre 6 por 12 da 0.75 por 12 y 9, que se encuentra en la novena posición, que es 3950. Su utilidad en su cálculo de cuartil es que nos sirve para administrar un conjunto de datos previamente ordenados. Su ventaja es que los cuartiles tienen propiedades muy usadas, y sus límites es que si tiene una distribución muy simétrica, los cuartiles tienen que estar a la misma distancia que la mediana. Y los déciles. Los déciles son los 9 valores divididos en un conjunto de datos ordenados en 10 partes iguales. Su fórmula es DAK igual LI más K.N entre 10 menos FI menos 1 FI a punto A. Aquí tenemos un conjunto de datos que es 50, 60, 60, 70, 70, 80, 80, 90, 90, 100, 100, 110, 100, 110, 120. Primero vamos a calcular el primer décimo. Buscamos el intervalo donde se encuentra el primer décimo multiplicando 1 por n igual 65 y dividiendo por 10. Se pone 65 entre paréntesis 1 entre 10 da 6.5. Después se busca en la columna de la frecuencia acumulada F1 el intervalo que contiene 6.5. La clase de 1 es 50-60. De ahí se aplica la fórmula para el cálculo de déciles para datos agrupados, extrayendo los siguientes datos. L1 LI 50, FI 0, FI 8, AI 10, D1 50 más 6.5 menos 0 entre 8.10, 58.12. El cálculo del segundo décimo es 65 entre paréntesis 2 entre 10 da 13. Su clase es 2, 60, 70. Entonces LI 60, FI menos 1, 8, FI 10, AI 10, D2 60 más 13 menos 8 entre 10.10 se da 65, que ese es el segundo décimo. El tercer décimo es 65 entre paréntesis 3, dividido entre 10 da 19.5. De ahí se suma 70 más 19.5 menos 18 entre 16.10, que da 70.94, que es el tercer décimo. El cuarto décimo es 65. 4 entre 10 igual a 26, de 4, que es el cuarto décimo, 70 más 26 menos 18.10 entre 16, 75, que es el cuarto décimo. El quinto décimo es 65 entre paréntesis 5 entre 10 da 32.5. El de 5 es el quinto décimo, que es 70 más 32.5 menos 18 entre 16.10, 79.06. El sexto décimo es 65 entre paréntesis 6 entre 10 da 39. D6 igual 80 más 39 menos 34.10 entre 14 da el resultado 83.57, que es el sexto décimo. El séptimo décimo es 65, 7 en paréntesis entre 10 igual 45.5. D7 igual 80 más 45.5 menos 34 entre 14.10 da el resultado 88.21, que es el séptimo décimo. El octavo décimo es 65 entre paréntesis 8 entre 10, 52. D8 igual 90 más 52.48 entre 10.10, 94. Ese es el octavo décimo, 94. El noveno décimo es 65 entre paréntesis 9 entre 10 da 58.5. D9 100
más 58.5 menos 58 entre 5, punto 10 a 101, que es el noveno décimo. Su utilidad en su cálculo de los déciles es que se utilizan para definir los sectores socioeconómicos de los ingresos familiares, en los cuales dan un total de dinero de los integrantes de un hogar, en los cuales se debe dividir entre el número de miembros. Sus ventajas es que se relaciona con el resultado del uso de la muestra, y sus límites es que no es una tendencia central de la distribución de datos. Y percentiles. Los percentiles es la medida de posición en estadística, en la cual se debe indicar, ordenar de menor a mayor los valores de la variable. Su fórmula es L entre N igual a 100 menos P. Aquí tenemos un ejemplo de un intervalo de datos, está F mayúscula y F minúscula. Es 50, 60, 60, 70, 70, 80, 80, 90, 90, 100, 100, 110, 110, 120. En los F está 8, 8, 10, 18, 10, 34, 14, 48, 10, 58, 5, 5, 63, 2, 65, 65. Para calcular, primero se calcula el percenti 35, porque se va a calcular los percenti 35 y 60. Entonces primero calculamos el 35. Buscamos el intervalo donde se encuentra el percenti 35, multiplicando 35 por n, 65, y dividiendo por 100. Se pone 65.35 entre 100 da 22.75. Después buscamos en la columna de la frecuencia acumulada FI el intervalo que contiene a 22.75. La clase de P35 es 780. Aplicaremos la fórmula para el cálculo de percentiles para datos agrupados, extrayendo los siguientes datos. LI 70, FI menos 1 igual a 18, FI 16, AI igual a 10, P35 igual a 70 más 22.75 menos 18.10 entre 16 da 72.27, que ese es el cálculo de percenti 35. Ahora, cálculo de percenti 60 lo vamos a calcular. Se pone 65.60 entre 100 da 39. Ahora, buscamos en la columna de la frecuencia acumulada F y el intervalo que contiene 39. Y que en la clase P60 es el 80-90, que está aquí. Entonces, es LI igual a 80, FI menos 1, 34, FI 14, AI igual a 10. Ahora, se pone P60 igual a 80 más 39 menos 34.10 entre 14 es 83.57. Ese es su ejemplo y ese es el resultado, 83.57 el percentil 60. Ahora, su utilidad de los percentiles es que sirve para comparar un grupo ordenado de datos. Sus ventajas es que el percentil se divide y cada uno representa un percentil. Y sus limitaciones del percentil es que se debe organizar una muestra para calcular su oposición. Bueno, es toda mi explicación del tema. Gracias.